Hola, Ale, ¿me escuchas? Hay un poquito de ruido aquí, pero no sé si me alcanzas a escuchar. Ya me contestaste. Bien. Qué bueno que te presentas, Ale. ¿Cómo estás? Bueno, dime. Ayer en la sesión expliqué algunos puntos clave que son necesarios para realizar la actividad como sugerencias, ¿no? Se presentaron las dudas de cómo integrar referencias bibliográficas y se resolvió. Cuéntame, de la forma en la que llevas tu avance de esta tercera semana, ¿tienes alguna duda? ¿Hay algo que se te haya complicado para elaborar la actividad? Cuéntame, ¿en qué parte de la presentación vas para que pueda yo asesorarte? O exactamente qué se te está complicando. ¿La haces en teléfono? ¿La haces en computadora? Bueno, mientras me pones tus dudas, vamos a irnos aquí. La principal complicación de esta actividad es que requiere su tiempito para que puedas realizar o cumplir todos los pasos de la actividad. Entonces, qué bueno que la estás empezando a hacer de forma anticipada para que tengas suficiente espacio para poder realizar todos los pasos. Ahora, como ya se mencionó en la sesión que dan los asesores didácticos, bueno, pues se tiene que hacer una presentación. Ahí, ya estaba aquí. Se nos ofrece un texto. Esta no es, espérame, me equivoqué. Se nos ofrece un texto y tú tienes que leer ese texto e identificar cuál es la problemática. En esta semana estamos trabajando con las ciencias sociales. Entonces, una de las ventajas o una de las aportaciones que hacen las ciencias sociales es que nos ayudan a poder comprender cómo se relaciona, cómo nos relacionamos en sociedad y las diferentes problemáticas que se presentan. Entonces, aquí se nos proporciona un texto. Tú tienes que leer ese texto e identificar cuál es el problema que se está mencionando ahí. Una vez que identificas cuál es el problema, tienes que hacer una búsqueda bibliográfica en Internet. Tienes que buscar información que prevenga esa problemática que tú identificaste e información que propicie esa problemática que tú identificaste. Ya que tengas esa información, vas a tomar una captura de pantalla. No es hacer un resumen, no es presentar una reflexión sobre el material, solamente es tomar una captura de pantalla. Ok. Sigo explicando y tú me dices cuáles son tus dudas, ¿no? Entonces ya tienes tú tu información que favorece que se presente el problema e información que hace que se detenga el problema. Ya que tienes esa información en captura y la fuente bibliográfica, la referencia bibliográfica completa, digamos que el problema que tú identificaste, como si fuera un ejemplo nada más, es a ver, déjame pensar, la pobreza en el Estado, pobreza en México, ¿no? Supongamos que este es el problema que se está presentando. Lo que yo tendría que investigar es causas o lo que promueve este tipo de problemas. E investigar en redes sociales o en internet qué es lo que se está propiciando. Bueno, yo hago una búsqueda de la información, leo las diferentes páginas y selecciono uno. Ya que tengo seleccionada la fuente, entonces tomo una captura de pantalla. Esta captura de pantalla, pues bueno, me da el perfil desde el que lo estoy buscando, la dirección electrónica, la página, el título de la página, etcétera.
Ese es un primer elemento para realizar la actividad. Ahora, de esta fuente tengo que colocar la referencia bibliográfica. Al día de ayer les explicaba cómo colocar la referencia bibliográfica. Se tiene que colocar el autor. A ver, aquí dice causas y consecuencias de la pobreza en México. ¿Quién lo escribe? No viene el nombre de la persona, pero viene la página que está respaldando la información, que en este caso es Caritas de Monterrey. Entonces pongo como autor Caritas de Monterrey, el año de publicación lo busco. Vamos a ver si aparece el año de publicación. A ver. Agarré la primera página, ¿eh? Lo que ustedes van a hacer no es agarrar la primera página, sino hacer una revisión de todas las fuentes que van revisando. No se menciona el año de publicación, entonces se pone Caritas de Monterrey, entre paréntesis sin fecha, después el título de la publicación, causas y consecuencias de la pobreza en México, y después la dirección electrónica donde está esa información. Ya copio la dirección completa. Esa es mi referencia bibliográfica. Y lo que tendría que explicar es por qué seleccioné esta información, por qué creo que esta información previene o fomenta la problemática. Ese es el ejercicio que tú tienes que realizar. Ahora, ya que hiciste ese ejercicio, hay que comunicarte con tus compañeros del grupo y solicitarles a ellos que te compartan, que puedan realizar el trabajo colaborativo y que te puedan compartir las capturas y las referencias que ellos encontraron y tú les compartes la información que tú seleccionaste. Entonces, cuando se realiza eso, entonces ya se puede decir que hicimos un trabajo colaborativo. Y entonces la actividad nos va guiando sobre qué es lo que tenemos que hacer. Se tiene que entregar una presentación de PowerPoint y nos dice que deben estar constituida por 11 diapositivas, 11 páginas de estas. Esta es la página 1, esta es la página 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, perdón. Y nos va indicando la actividad claramente que debemos de poner en cada una de las diapositivas. En la diapositiva 1 debo colocar mi portada, en la diapositiva 2 colocar el nombre del problema social que lograste identificar en el artículo que se propone y debes de justificar tu respuesta. En la diapositiva 3, 4 y 5 debes de colocar la diapositiva, en la diapositiva la captura de pantalla que fomenta el problema. Entonces deben de ser 3 capturas que fomentan el problema. Una es tuya y las otras 2 son de tus compañeros. Entonces debes de colocar la captura, 2 o 3 renglones explicando por qué consideras que esa página fomenta el problema y la fuente con los datos de donde obtuviste la información y el nombre de quien lo hizo. Aquí en mi presentación tengo un ejemplo. No puedo mencionar el problema que se aborda en la lectura porque ustedes lo tienen que identificar, pero mira, aquí está la captura de pantalla, aquí está la referencia bibliográfica y aquí está el nombre de la persona que realizó la captura. Lo único que haría falta aquí es mencionar en 2 o 3 renglones, explicar por qué consideras que esta información previene o fomenta el problema, ¿no? Pero esta es la estructura que debe de tener la presentación, nada más hay que agregar los 2 renglones explicando eso. Entonces, la tercera diapositiva es de tu captura, la cuarta diapositiva es de uno de tus compañeros y la quinta diapositiva es de otro de tus compañeros que ya ha colaborado con tu trabajo. Vamos a regresar acá. Y en la diapositiva número 6 debes de responder un párrafo de 5 renglones donde menciones qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia. Hablando de la pobreza, que es un ejemplo que yo seleccioné ahorita, ¿cuáles creo que son las causas que en mi región, en mi comunidad, pueden estar provocando la pobreza? Pues a lo mejor la falta de oportunidades laborales, el que no haya instituciones educativas que le permitan a los integrantes de la comunidad continuar con sus estudios, a lo mejor los hábitos de la población. Entonces yo tengo que pensar cuáles son los factores que propician la problemática que yo logré identificar en mi contexto. Cuéntame, ¿con esto está siendo un poquito más claro?
¿O exactamente en qué parte tienes tus dudas? Bueno, es que aún, bueno, la parte de en cada diapositiva, o sea, porque aquí me sale la 3 y la 4 y la 5, ahí todavía no me queda muy claro. Entonces, en una diapositiva, por ejemplo, en la 3, tengo que poner una de las capturas de pantalla que fomenta el problema mía, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Y dos, los 2 o 3 renglones explicando sí, y fuentes donde se tomaron las capturas de pantalla, ¿no? Pero entonces eso es en cada una, ¿no? Porque son tres. sí. Tres En la capturas. 3, en la 4 y la 5, en las 3 tiene que tener la misma estructura. Ok. Aquí lo que me faltó, estos son ejemplos que yo realicé. En este ejemplo está la captura, está Ujú. la referencia bibliográfica, está el nombre de la persona que la realizó y solo faltarían los 2 o 3 renglones explicando por qué esta información fomenta la problemática. Aquí hay otro ejemplo. Eh, captura de pantalla, datos de donde se obtuvo la captura de la pantalla, quién realizó la captura y solamente faltarían los 2 renglones del por qué Ok. esta página promueve o previene el problema. Y digo promueve o previene porque las primeras 3 capturas son sobre información que promueve la problemática, pero después tienen que hacer otras 3 capturas de una publicación que prevenga la problemática. ¿Sí Ok. vamos bien? Sí. A ver, déjate muestro otra vez las indicaciones. Entonces, en las 6, en las 7, 8 y 9 vas a poner en cada diapositiva una captura que combata el problema. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que buscar una referencia que nos dijera cómo abatir la pobreza en México, qué podemos hacer. Y entonces busco la información y nuevamente tomo mi captura de pantalla, tomo mi referencia bibliográfica y explico por qué pienso que esa información puede abatir o prevenir la problemática. Lo hago yo y se los pido a mis compañeros también, a mis compañeros que están contribuyendo. Entonces, mis compañeros me tienen que compartir dos capturas cada uno para que sean las 6 que necesito y yo les comparto las que yo realicé a cada uno de ellos. Ya en la diapositiva 10, pues se responde un párrafo de 5 renglones sobre cómo puedes contribuir a frenar esta problemática que leíste en la historia en lo personal, en todas sus formas, en lo personal y con el uso de la tecnología. Si habláramos de la pobreza, ¿qué puedo yo hacer para tratar de prevenir esta problemática? Se me ocurre estudiar, por ejemplo, seguirme capacitando en lo personal, ¿no? Y en el ambiente en el que me desarrollo, eh, promover con mis vecinos, el consumo de los productos que se realizan en mi comunidad, es decir, si hay una tiendita en la esquina, pues que nos pongamos de acuerdo y que compremos con la tiendita de la esquina en lugar de ir a los supermercados. Si alguien vende postres, si alguien es un vecino que está poniendo un negocio, pues buscamos la forma de que entre nosotros nos ayudemos en lugar de beneficiar a las grandes empresas que abarcan el mercado, ¿no? Esas se me ocurren que pueden ser algunas soluciones que yo puedo emplear en lo personal y en mi comunidad. Eso es lo que tendría que argumentar. Obviamente, eso es en el ejemplo que yo estoy poniendo. Tú lo tienes que pensar en el problema que se plantea en la lectura. Y ya en la diapositiva 11 vas a poner el título, Relaciones Sociales, Causas y Consecuencias. Así se titula la diapositiva y vas a tener que responder en el máximo de 5 renglones qué relaciones sociales, familia, amigos, pareja, entre otras, fueron las causantes del problema que leíste en la historia y en otros 5 renglones vas a responder qué relaciones sociales, amigos, familia, pareja u otras se vieron lastimadas por el problema que se planteó en la historia. Puedes ampliar la información para que tengas más elementos con fuentes bibliográficas que consultes, como para que tengas más elementos para decir, a ver, ¿cómo influye la familia en que pase esta problemática? ¿Cómo influye la pareja en que se presenta esta problemática? Lo puedes buscar en las redes y ampliar tu análisis, pero eso ya es opcional, pero lo que sí tenemos que cumplir es que se responda a estas 2 preguntas. En total, en esa diapositiva deben de ser por lo menos 10 renglones de respuesta. Y ya, se guarda el nombre, el documento con la nomenclatura que aquí nos solicita.
Ahora dime si de esa forma ya tienes más claro cómo realizar la actividad o hay algo más que haya quedado pendiente. No, sí está muy bien. Gracias, asesora. También tenía otra pregunta, pero esa es de la actividad de la 5. Sí, dime, te escucho. Bueno, es que nos ponen una tabla y, bueno, dice, ¿qué dice en el texto multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas? Bueno, ahí tengo una duda porque piden las ideas principales y secundarias, ¿no? Pero, bueno, yo al menos lo que yo hice fue tomar las ideas del texto y las volví, o sea, las puse igual en el cuadro. O sea, no sé si sería ponerlas con mis palabras o si está bien que lo haya hecho así. Dame un segundito, déjame descargar el documento. Ujú. Ujú. No, pensé que venía un documento guía, pero no. No, es de la lectura. Sí, de la lectura, Ajá. el enlace, ¿no? Mm, no es, no estás haciendo una reflexión del contenido como tal, es decir, no tienes que debatir las ideas o algo así, tienes que identificar las ideas principales. ¿Cuál es la idea principal del documento? Lo central que se quiere compartir. Entonces, lo puedes poner en palabras del autor o lo puedes poner en tus propias palabras. Eso no hay ningún problema mientras reflejes claramente cuál es la intención del documento, cuál es la idea principal que se está presentando. Lo importante aquí es que logres identificar qué dicen los autores sobre la diversidad, sobre la multiculturalidad y sobre la globalización. ¿Qué dice el autor sobre estos tres conceptos? Entonces ahí no, como nada más se colocan de forma muy breve las ideas principales, no necesitas argumentar mucho, solamente entender claramente qué dice sobre estos tres conceptos el autor. Ah, ok, sí. Ajá. Eh, ¿Tienes alguna otra duda sobre ello? Mm, creo que... ay, no, no. Ok. Ya después tendrías que investigar desde alguna de estas ciencias sociales, la economía, la política o el derecho o alguna de estas otras, qué se dice sobre la diversidad, qué se dice sobre la multiculturalidad y qué se dice sobre la globalización. En la sesión de ayer decíamos que un mismo fenómeno lo pueden estudiar diferentes ciencias, pero cada una de las ciencias le da una perspectiva diferente, una visión muy concreta. Entonces, desde la economía, por ejemplo, ¿qué enfoque se le da a la diversidad? Desde la economía, ¿qué sucede con la multiculturalidad? Entonces, tú decides cuál de estas ciencias quieres abordar, tienen que ser dos por lo menos, y describir desde esas ciencias cómo se ve, cómo se ve la multiculturalidad, ¿vale? Sí. Aquí. Ya terminado eso, pues entonces sí tienes que hacer una reseña y en la reseña sí tiene que quedar muy clara cuál es tu postura sobre la información que revisaste del texto que se nos propone en esta actividad. Ujú. ¿Ok? No, tu duda básicamente era si las ideas principales las tenías que poner en tus propias palabras o en las del autor, ¿no? Esa era principalmente Sí, tu duda. sí, más o menos. Ujú. De hecho, también, bueno, ahí también menciona que, bueno, vamos a investigar, ¿no? Sobre ay, sobre no sé, por ejemplo, la economía que estudia la diversidad, pero, por ejemplo, si yo lo veo de un video, también tendría que poner la referencia porque, bueno, es un poco más difícil, conseguir referencias de un video o algo así. No es tan complicado, si quieres lo vemos. Vamos a YouTube. Sí puedes citar, sí puedes colocar como referencias videos. Vamos a ir a YouTube. No podemos buscar el problema que está, del que se trata la actividad, pero vamos a buscar otro. Vamos a recuperar esto de la pobreza en México.
Vamos a hacer un poquito más. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es distinguir la página que está publicando la información del autor de la publicación. Aquí, por ejemplo, le entré a una página Capital 21. Entonces, ¿quién es el autor? O quien está respaldando la información, Capital 21. Entonces, si yo coloco mi referencia, tendría que ser así. Ahora, Capital 21. ¿Dónde es que se puede ver la fecha? Aquí dice que, a ver, causas de la pobreza y desigualdad. Estaba tratando de ver si había comentarios para más o menos identificar la fecha, pero no me aparece. Si no logro distinguir la fecha cuando fue publicado, entonces yo le pongo aquí SF. Y entonces debo de poner el título: Causas de la pobreza y desigualdad en México, recomendaciones para evitarlas. Ok. Listo, ya. Así puedes colocar tu referencia. Ahora, algunas veces, por ejemplo, en YouTube encontramos videos que han realizado otras personas, pero que los publican personas distintas a quien realizaron los videos. Por ejemplo, una película. ¿Qué película podría ser? Vamos a ver si me da alguna. Bien, esta, por ejemplo, Jefa por accidente. Yo quiero buscar los datos de esta película. Bueno, entonces me voy a Google y pongo, ¿cómo se llama? Jefa por accidente, ¿no? Y aquí me aparece cuándo fue realizada la película, quién es el director, y entonces lo que extraigo es el nombre del director. A ver, vamos a ver, reparto, producción, filmación, estreno. Aquí está el director. Entonces lo que tengo que recuperar es el apellido del autor, que es Sigal. Sigal, P. Punto. ¿Cuándo fue hecha la película? Fue hecha en el 2018. Aquí le tengo que poner director. 2018. Y entonces ya viene el título de la película. Fue la primera que me salió. Tal vez pudimos haber buscado una película de psicología o algo de aprendizaje o algo así, ¿no? Aquí es importante homologar el tipo de letra. Bueno, y entonces ahora sí puedo poner dónde está disponible la película, dónde la consulté. Aquí, en este canal de YouTube, en esta dirección. La película no la hizo Movis TV. Hay que distinguir que el sitio donde la estoy recuperando no es el mismo que el autor de la película. En la referencia, idealmente tengo que poner el director, el productor, el autor del video, pero no la página donde está disponible. Aquí Capital 21 era el autor de este video.
Entonces, si no cuento con el nombre de quien realizó el video, puedo poner el título del video, como lo veíamos ayer. Entonces, no sé quién realizó el video, entonces pongo el título del video, el año de publicación y dónde está disponible la información. Pero siempre hay que ampliar nuestra búsqueda. ¿Quién realizó ese video que yo estoy consultando o esa película que yo estoy consultando que es diferente al sitio de donde yo la obtuve? ¿Fue claro con esta diferencia, nena? Sí, asesora. Ok, entonces esta es una forma de que puedas colocar tu referencia. Sí puedes consultar blogs, puedes consultar resúmenes, puedes consultar videos, pero deben de colocarse los datos completos de esa fuente. Y la otra situación es que no puede ser una transcripción del material que yo revisé. La información que yo consulto es para ampliar mi visión del tema, pero eso no significa que yo pueda copiar y pegar la información de esa fuente, sino que la leo, la entiendo y entonces en mi texto digo, bueno, Capital 21 esto no es una referencia, esto sería como dentro de mi texto. Refiere que las causas de la pobreza son, y entonces ya con mis propias palabras estoy recuperando la información de Capital 21, pero no digo que la información sea mía, yo digo que en esa fuente, que es las causas de la pobreza y desigualdad, se menciona que estas son las causas de la pobreza. Ahora, ya puse lo que Capital 21 piensa que son las causas, o refiere que son las causas de la pobreza. En mi contexto, en mi colonia, en mi comunidad, he podido constatar, confirmar, notar diferencias en cuanto al planteamiento de Capital 21. Supongamos que Capital 21 dice que las causas de la pobreza es la desigualdad social, ¿no? Son la desigualdad social. Y entonces yo pongo, en mi comunidad he podido darme cuenta y entonces ya no solamente mi trabajo está constituido por la información que consulté de mis fuentes, sino además yo aporto mi punto de vista y mi análisis de la información. Entonces, en mi texto yo debo de incluir sí lo que yo pienso, el análisis que hago de la información, la integración de los conceptos que me han quedado claros de las fuentes de consulta y al final de mi trabajo debo de agregar las referencias que yo consulté. Entonces, si en mi texto digo que Capital 21 mencionó esto, en mis referencias deben de aparecer los autores que yo digo que consulté. Esto, en la rúbrica de esta semana, lo único que se nos pide es la referencia, que serían los datos completos de la fuente. Las citas todavía no nos las están pidiendo como un criterio de evaluación, pero es un buen recurso que vayamos incorporando en nuestros resúmenes o en nuestras reseñas, citas que nos ayuden a distinguir lo que dice el autor de lo que yo estoy diciendo. No se pondera en la rúbrica aún, pero es un buen ejercicio que pueden empezar a realizar. Bien. ¿Di respuesta a tu pregunta, Ale? Sí, muchas gracias, asesora. No te genere más dudas. Muy bien. ¿Hay algo más que quieres que revisemos en cuanto a las actividades de esta semana? No, muchas gracias, asesora. Ok, entonces nada más para que se quede grabado por si tus compañeros consultan esta grabación, quiero hacer énfasis en que es muy importante que pidan sus capturas anticipadamente porque muchos de sus compañeros dedican sábado y domingo únicamente a realizar los trabajos. Entonces, si ustedes no envían el mensaje con anticipación, puede llegar a tardar que sus compañeros les apoyen con el envío de las capturas. Entonces, para poder entregar adecuadamente la actividad integradora 6, hay que dedicarle suficiente tiempo. No es una actividad complicada, pero sí es una actividad que requiere planeación y trabajo colaborativo. Y bueno, nada más quería recuperar eso para las personas que van a ver este video de forma asíncrona. Bueno, Ale, muchas gracias por conectarte, por compartirnos tus dudas, porque seguramente son dudas que también tenían tus compañeros, pero que desafortunadamente no pudieron ver aquí, pero que van a poder ver posteriormente porque se va a quedar la grabación en la página, ¿vale? Bueno, cuídate mucho, Ale, y seguimos en contacto. Hasta luego, asesora. Muy bonita tarde.